Bueno, chicos, ¿cómo están? Desde este momento les cuento que estamos grabando, pues todavía no han ingresado todos y con nosotros se encuentra el profesor Alex Mauricio Valle Castiblanco, que es el coordinador del Departamento de Mecánica y Producción, el jefe. Jefe, bienvenido. Aló, Hola, ¿sí me jefe. escuchan? Ah, ¿qué más, don César? ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias, usted. No, bien, bien, gracias, muchachos. Cesaringo, ¿cuántos son al fin? Pues inscritos en la lista yo tengo 10, pero habitualmente han estado presentes 12 estudiantes, pero siempre han estado 12. O sea, no, los casos de ausencias no han sido grandes, siempre es constante que los dos estén. Bueno, se me dirá si esperamos un momentico. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan. ¿Quién falta, chicos? Falta Carlos Sevillano. Profe, ¿Sí? Carlos Carlos llama. Sevillano, Carlos Sevillano me escribió que no puede asistir, que estaba ocupado el computador en otra cosa, entonces que no Ok. puede asistir a la clase de hoy. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entonces estaríamos completos, jefe. Ah, bueno, entonces, don César, usted me dirá. Sí. Chicos, recuerdan pues que ustedes me habían hecho una proposición sobre modificar pues los horarios de examen, de los exámenes que tenemos pendientes para unas horas extra clases. Yo les dije que iba a consultar con mi almohada y con el jefe del departamento. Entonces me gustaría otra vez, si ustedes hacen la propuesta, que ya que el jefe esté acá para que el jefe comprenda bien de qué se trata y cómo es la modalidad de la propuesta y si están ustedes mismos de acuerdo o no con esa propuesta. Entonces, no me acuerdo quién tomó la vocería ese día para que entonces otra vez miremos cómo es que es la propuesta. Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Mi nombre es José Manuel y pues yo fui el que propuso la clase pasada, lo que el profesor César comenta. Entonces, pues la idea que yo tenía era que los parciales de este curso, pues los pudiéramos hacer en un horario que fuera distinto a las 4 horas asignadas semanales a la clase, pues para poder tener más horas con el profesor, resolver más dudas, ver más temas y eso. Entonces, pues eso sería. Don José Manuel, ¿y el horario diferente sería qué días o cómo es lo que ustedes plantean? Esto aún no hemos decidido, pues no hemos hablado acerca del horario que tomaríamos, pues porque primero el profesor dijo que iba a hablar con usted y pues a pensarlo él mismo también. Porque es que estamos hablando de que sea entre semana o fines de semana. Pues ahí sí no se tocaría decidir entre todos pues un horario que sea conveniente a todos los que estamos participando en el curso. Porque es que miren, muchachos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué don César me invitó? Y muchas gracias. El semestre pasado hubo unos inconvenientes, o sea, la misma propuesta salió, la idea surgió de ustedes, de cómo facilitar, el profesor de buena gente se puso a facilitarles, o también creo que hubo una que les ayudó en algo, entonces cambiaron algún horario para facilitar y el horario, hubo uno que fue creo que un sábado, ¿cierto? Sí, Y señor. desgraciadamente hubo quejas y quejas por parte de algunos padres de familia y todo, que es que el profesor los ponía inclusive los sábados, que habían perdido ese espacio familiar, que no sé qué. Entonces, debido a eso, pues hablamos con César y retroalimentándonos, le decíamos, César, entonces no sea bobito, hermano, no se ponga usted a clavarse el cuchillo, que se pone buena gente, que hagamos eso y después aparecen las quejas ni siquiera la ponen al profesor, se la ponen a otras esferas a decir que vea, que es que el profesor está abusando los horarios, que entonces por eso cuando César me comentó pues que había surgido, y yo, ay, César, otra vez, hermano, yo no sé, usted es muy buena gente,
y listo, o sea, muy rico y a nosotros nos encanta y ustedes saben que eso nos ha catalogado la universidad de profesores muy comprometidos y muy con ganas de que los muchachos aprendan y me parece también de ustedes muchachos muy loable que piensen ese tipo de actividades de poder pues tratar de ganarle mucho tiempo al profesor y en sus asesorías y todo. Pero entonces que quede eso completamente claro, que después no haya, mire la tristeza, nosotros tenemos que estar aquí, yo estar aquí metiéndome en las clases de ustedes como casi que como testigo para que después no hayan inconvenientes o quejas con respecto a eso. Yo le decía a César, usted es autónomo, César lo ha hecho, el profesor tiene autonomía en su clase de tomar las decisiones, pero desgraciadamente después aparecen los otros comentarios y ahí sí no dicen que no, que es que fue el grupo, que es ese tipo de cosas. Entonces, muchachos, ustedes dirán, yo no sé, o sea, yo es que sirvo de testigo, el profesor está muy comprometido, él también desea colaborarles, pero la idea sí es eso, que quede como ese compromiso de que fue idea de ustedes y que ustedes cogieron un horario y que después no salgan a decir que es que les cambiaron las condiciones y que miren cómo los tienen, que vea que el profesor pues hace cosas que no debe. Digamos que por eso es que esa es la razón de esa intromisión en la clase de ustedes. Entonces no sé, don José Manuel o el resto de los compañeros que dicen si ya definieron algunos horarios y si están de acuerdo y que todos estén de acuerdo para que después no salgan. Buenas tardes, mi nombre es Carlos y pues yo en lo personal estoy muy de acuerdo con la propuesta y pues ya que tenemos pues su presencia, aparte de eso su aval, lo mejor sería hacer lo que hicimos para la sesión que nos falta por hacer, o sea, hacer otro doodle, que eso es pues una encuesta donde nosotros vamos a expresar, no, donde nosotros no, donde vamos a elegir cuál es el mejor horario para, pues, el parcial. Pero faltaría primero aclarar si todos están de acuerdo, porque pues usted sabe que lo que yo siempre les he dicho, aquí se manejan democracias, no dictaduras. Entonces, pues necesitamos es que todos los presentes estén de acuerdo y no se presenten inconformidades en ninguno, porque pues si se presentan de pronto algún malestar o alguna queja, pues va a ser más complicado. Profe, y si vamos a cambiar los horarios de los parciales, no podríamos volver a lo que teníamos al principio, que eran 5 parciales en horarios distintos, pues nos sale como más fácil porque es menos tema y más notas, pues no sé, me parece. O sea, yo estoy en disposición de hacer los cambios que les favorezca a ustedes los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todas las herramientas que hemos venido usando, las grabaciones, el Moodle, los videos que hemos estado haciendo, las retroalimentaciones de ustedes en sus diarios, etcétera, son para eso, para que ustedes favorezcan. Eso puede ser una herramienta de doble filo porque pues sí, tenemos más oportunidades de exámenes, pero también es más tiempo de estudio, ¿no? Porque son exámenes más seguidos. Pero vuelvo, insisto, si a ustedes les parece que eso les conviene y les facilita el proceso de aprendizaje, yo no tengo problema. Sí, pues yo lo digo porque, Tomar o la sea, decisión de ustedes. son más parciales, pero serían menos temas que entran, entonces sería como el estudio un poco más corto. Bueno, no sé, igual la decisión que tome todo el grupo, yo estoy de acuerdo de todas maneras. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Silva, me parece una buena propuesta para mejorar el proceso de aprendizaje. Bueno, entonces, Entonces yo Tengo propongo entendido. pues, que todos los estudiantes pongamos en el chat si estamos de acuerdo o no, pues para tomar una decisión. listo. Sí, yo Entonces como les sería, dije, yo estoy de hiciéramos acuerdo con lo que la propuesta digan que todos. están, pero si lo ponen en el chat, mucho mejor. La propuesta es, y que aquí está el profesor Mauricio, es no solo cambiar las horas de los exámenes a unas horas extras, sino aumentar el número de exámenes a cada 15 días como se había propuesto inicialmente. Esa sería la idea, pero entonces, por favor, ustedes mismos son los que pueden votar. Pero entonces los exámenes irían en diferentes horarios de clase. Sí, es la propuesta que ellos hacen. Nosotros tenemos planeado 3 exámenes, ya hicimos uno y entonces la idea es que
ellos están proponiendo, jefe, es que los otros 2 parciales que nos quedan, dividirlos cada uno en 2. Sí, mire, muchachos, como yo les digo, o sea, es que no hay ningún inconveniente desde que las cosas queden claras y que todos estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque después resulta eso, que es que alguien o no pudo ese día, o bueno, etcétera, lo que pasa y empiezan a decir es que les cambiamos, que si les habíamos dicho, o que la escribió para este horario, que por qué le tocan este otro, bueno. Entonces, desgraciadamente nos está tocando así. Y ya hemos visto nuestra realidad como país y como todo, miren, la indisciplina, todo que nos tienen es que coger a la fuerza y casi que guardarnos a la fuerza hasta para cuidarnos la salud. Lo mismo está pasando con nosotros, que si damos una palabra, muchachos, que las sostengamos, que no salgan ese tipo de comentarios, que es que esos perjudican es al profesor. Pues le digo, se pone de buena gente y termina crucificado. Yo no tengo ningún problema, yo como les digo, soy aquí un simple testigo que me invitó don César a decir, mire, escúchelo por sus propios medios, los muchachos están haciendo esa propuesta, todos están de acuerdo. Usted dirá, ya es mirar si don César pues también dijo que sí, para que de una procedan. Sí, en este momento tenemos... ¿Cuántos estudiantes han dicho que sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quién está faltando por Falta alguien por votar. Víctor, Sebastián, Paulina, Carlos, Nicolás, Daniel, José Manuel, Jefferson, Felipe, Luis Fernando? Falta Andrés López, faltas tú. Ya, también. Acá, de hecho, sí. Quedaron todos, quedaría faltando Carlos Sevillano, quedaría faltando el estudiante que no puede asistir hoy. Listo. Y César, aquí ya, Sí, pues para la otra, que me dices que tienes 9 inscritos, pero hay como 12, muchachos, pilas, tienen que pues, protocolizar su inscripción, o si no, pues el profesor no podría pasar notas ni mirar ese tipo de cosas. Si no están inscritos, pues pilas con eso, ¿no? sí. Sí, Bueno, o sea, desde el primer día siempre hemos estado 2 sí, personas. Yo llevo aquí el registro. Pero el primer día, pues la primera semana aparecían inscritos 3, 4. Ya las últimas semanas se ha oficializado. Yo reviso en Intrabón y aparecen 10 inscritos. Entonces, por favor, las personas que no han finiquitado ese proceso, terminarlo, porque como dice el jefe, pues yo no podría proceder a pasar notas de los estudiantes que no estén inscritos. Listo, para que tengan. no deberían de hacerles exámenes, ¿no? Eso dicen los reglamentos, Exámenes. ¿cierto? Ah, Bueno, muchachos, muchas gracias. Y entonces ahí queda pues usted listo. Muchas oficializado con sus gracias. cambios. Muchas gracias a ustedes, muchachos, que estén muy bien. Muchachos, antes de que el jefe se vaya, si ustedes quieren dar alguna opinión o quieren preguntar alguna otra cosa al jefe, como para que todo quede claro en este sentido, pues están libres de hacerlo en este momento antes de que se nos vaya, porque el jefe se nos va y yo no vuelvo a hablar con él sino para ahí en agosto. No, pues yo quiero hacer una pequeña intervención. Es que pues yo, mientras todos estaban acordando, pues que estaban de acuerdo con la propuesta, yo le expresé la propuesta al compañero pues que no está en la clase y pues él me dijo que está de acuerdo. Yo pues si quiere puedo mandar los pantallazos, no sé, Claro. o que por misma cuenta de... No, tampoco nos volvamos ojalá todo fuera así, pues tan protocolario. No, muchachos. Y si tiene algún comentario, profesor, o algo que podamos como institución, pues aportar, mejorar, no sé, o sea, ya saben que esta contingencia nos cogió a todos como muy de imprevisto, pero pues hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible para que el proceso continúe. ¿Alguien tiene algún comentario? Para preguntar, devolver una pregunta al profesor. O sea, el mejor profesor del mundo, pues. El profesor Mauricio, sí. Bueno, muchachos, voy a seguir oyendo la serenata que están aquí afuera, los mariachis. Del jefe. A darles plata. Saludos, pues, que estén muy bien, muchachos, que les rinda. Chao. Chao.
Hasta luego. Bueno, ya entonces queda oficializado. Por favor, pásenme los horarios y las fechas. Esas labores sí se las dejo a ustedes como responsables de la propuesta. Pásenme las posibles fechas de las evaluaciones y los horarios. ¿Listo? Quedamos así, señores. Listo, profe. Bueno, Profe, pero una listo. preguntita. Sí. Entonces, el número de tareas va a seguir igual o ya ¿El como número de hacer más qué? parcial de tareas, de trabajo, de El tareas? número de tareas nunca ha cambiado, siempre ha sido fijo que es una semanal, porque es una por unidad temática que estamos viendo. Porque entonces ya vamos a tener más parciales, no sé si de pronto bajar un poquito más las tareas, a poder estudiar con parcial. Ah, pues no sé, no No sé. sé qué pensarán los compañeros, no conoce pues su propuesta, no sé, de pronto bajar un poco más a los trabajos para no dedicarle también a estudiar los parciales, que tengan un número más de parciales. Compañero, yo la verdad no le escuché muy bien la propuesta. ¿Será que la puede volver a repetir? Profe, No, o dejar el mismo número de tareas, pero no sé, quizás, no sé si vea prudente que le recorte algunos puntos, porque hay unas que tienen muchos literales, entonces, no sé, pero la verdad no, como que algo. No sé, díganme. Yo estoy de acuerdo, profe, con lo que dice Silva. Pues, o sea, nada de quitar las tareas, no, las tareas igual, Sí, pero es que sea como sea, las tareas nos velocidad un ayudan. poco, profe, porque pues no es por nada, pero hay algunos puntos que uno sí pues los tiene que pensar mucho y pues eso de alguna forma no le deja a uno practicar ejercicios del libro, pues como los suficientes, los necesarios como para el parcial. Ok, listo. ¿Algo más? Profe, Sí. pues profe, yo no creo que quitarlos que hay que pensar harto, sino más bien quitarlos que, por ejemplo, en la última tarea usted puso unos puntos que había que volver a repetirlo, pero con un triángulo diferente. Ok, Entonces, digamos, esos puntos que ya sabemos cómo hacer, pues no, sino quizás poner otros o que usted nos anexara, digamos, otro ejercicio así, pero diferente, o sea, como por ejemplo en el parcial, que usted siempre en las tareas nos dio, fue para empezar desde el principio y no para empezar ya si teníamos otra cosa, por ejemplo. O sea, ¿sí me hago entender, profe? más o menos, sí. Bueno, profe. ¿Algo más? Listo. Bien. Entonces, bueno, ya con la presencia pues del jefe quedó más tranquilo porque pues digamos que eso nos da más jurisdicción para tomar este tipo de decisiones sin que después se tengan versiones diferentes. Hay una versión unificada que es la que se está grabando en esta sesión y que, bueno, que tuvo pues el jefe del departamento como testigo. Entonces prosigamos con nuestro plan. Y nuestro plan traje algo que propuso Nicolás. Eso es lo que tú proponías. Sí, profe, que es que a veces como se vuelve quizás muy monótono empezar desde algún punto, entonces sí, Empezar desde pues otro. propuse eso. ¿A Sí, usted le sí. gusta leer? Profe, pues sí, lo que es interesante, por ejemplo. Pues lo que escribe alguien para otro se supone que es interesante, ¿no? No, profe, pues digamos, o sea, me refiero a estas cosas interesantes, no a, digamos, otro tipo de lectura como artículos, pues, no sé, entretenimiento, cosas así no me gusta. ¿Literatura Lo dice decía por usted? eso. Sí, un poco. Bueno, ¿se ha leído un libro que se llama Rayuela de Julio Cortázar? Profe, pues lo leí hasta la mitad y sí, un poquito. Bueno, excelente porque ese libro tiene la ventaja que hay como tres formas de leerlos para la historia. Puede empezar usted del capítulo uno, creo que el capítulo 3
o desde el capítulo 9 para que la historia no le varíe y usted la entienda de manera igual. Ese libro tiene esa ventaja a usted que le gusta empezar de otros puntos. Me parece muy interesante la visión. Entonces le hago esa sugerencia de lectura, que pues las hago porque a mí sí me gusta mucho leer, mucho, 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 mucho. Me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la poesía, me gusta mucho leer en general. Entonces te traje esta propuesta, pero esta propuesta tiene una cosa que no teníamos ayer, que es la que yo te dije. Si es este valor, Profe, es que no está compartiendo pantalla, o pues a mí no me ah, qué apareció. pena. Claro que no, mil disculpas. Ya les voy a compartir contenido. Ahora sí. Ay, ¿qué tal? ¿Ves este valor? Sí, señor. Y este valor Sí, compatible señor. con este valor, y tenemos este diagrama con valores y con forma. Lo que ayer podíamos tener la forma, pero no los valores. Y si no tiene ciertos valores, pues es muy impredecible lo que puede poner uno aquí para que le cuadre. Acá tenemos lo siguiente, tenemos la forma del diagrama de cortante. Tenemos las magnitudes del diagrama de contacto y tenemos una magnitud del diagrama de momento, es decir, una de las condiciones, porque si no nos dan una de estas condiciones, pues tampoco sabíamos dónde arrancar, ¿sí? Porque no sabemos si aquí hay un momento concentrado o no. Aquí sí ya me dicen que no hay un momento concentrado, entonces me ponen alguna condición. Entonces la idea es que a partir de este diagrama de cortante, pues encontremos el diagrama de momento y también podamos mirar cuáles son las cargas que hay sobre esa viga. ¿Esa era como la idea que tú estabas proponiendo? Sí, profe, sí, señor. Listo. Entonces vamos a hacer lo que ya sabemos. Como ya tenemos el de cortante, pues saquemos el de momento, asumiendo que la única condición que me dieron de momento sobre la viga es esta. ¿Sí? Es decir, esto me lo dieron. Entonces, vamos a proponerlo de la siguiente manera. Esta área que hay desde aquí hasta aquí, que es 4, bonito que me respondan, que sean ustedes los que me respondan. ¿Es positiva o negativa? Negativa. Y si es negativa, entonces el momento debe bajar o subir. Bajar. De manera lineal, cuadrática, cúbica. De manera lineal. Bajar de manera lineal. Muy bien. La pendiente es constante. ¿Y cuánto debe bajar? ¿Hasta cuánto? Hasta 2000 libras por pies. Listo. Entonces digamos que esto es 1000, 2000 es aquí. Entonces vamos a proponer aquí menos 2000. Y hasta acá tengo que bajar de manera lineal. Ahí está. Muy bien, José. Ahora le damos la oportunidad a otro. De aquí para allá hay otro comportamiento del cortante. ¿Esta región es positiva o negativa en su área? Otra persona que no sea José. Negativa, profe. Negativa. Gracias. ¿Subo o bajo? Debe bajar, profe. Bajo. De manera lineal, cuadrática, cúbica. Cuadrática, ¿no? Cuadrática, porque esta es una línea, entonces la integral debe ser un polinomio cuadrático. Y bajo de manera que la pendiente vaya aumentando o vaya disminuyendo. Tanto. Aumentando. Cada vez la pendiente aumenta más hasta que llegue a este punto. Entonces, tengo que bajar de manera cuadrática y de tal manera que la pendiente vaya cada vez aumentando. La última pregunta es, ¿cuánto tengo que bajar a partir de esos 2000? Lo que tengo que hacer es el área. 6.600. ¿Cuánto es esta figura? ¿Cuánto es el área? Sería, profe, lo que tiene que bajar serían 6.600 libras por pie. Listo. Y si estaba en menos 2000 y bajo 6600 libras, ¿hasta dónde llego? ¿A qué punto llego? ¿Alguien? 8600. A menos 8600. Ups. Entonces borremos aquí.
y escribamos menos 8600 por aquí. Entonces debo llegar hasta menos 8600. Y debo bajar de manera cuadrática ahí. Entonces bajo como... Y que la pendiente aumente, como este estilo más o menos. Y aquí ya me acabó la viga. ¿Cerró o no cerró? Caballeros, ¿qué necesito hacer para que cierre este diagrama? Poner un momento par en el extremo. Ok, entonces yo necesito aquí subir para que el diagrama me cierre con un momento concentrado que va a haber en la viga y se genere el equilibrio. Y ese momento tiene que tener una magnitud de 8600 en sentido horario o antihorario. En sentido antihorario. En sentido horario. Si el salto es hacia arriba, el sentido es horario. Listo, y entonces ya tengo mi diagrama de momento flector. Ahí está. El diagrama de momento flector. ¿Cuánto vale el cortante máximo? Menos 1700 libras. 1700 libras. Positivo. 1700 libras y está en el extremo de la viga. ¿Y cuánto es el momento flector máximo? Aquí está. 1600. Y en este extremo de la viga. O sea que este extremo de la viga es el que tiene una situación crítica. Crítica. Aquí hay un cortante y hay un momento. En este punto. Entonces, miremos. Vamos entonces. Ya hicimos este, ahora pasemos a la carga de la viga. Resulta que aquí, en el inicio de la viga, debe haber una carga concentrada de 500. De 500 libras. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, señor. Porque Sí, señor. el cortante bajó 500. Y noten que desde aquí hasta aquí no hubo variación en la fuerza. No hay ni brincos, ni baja ni sube. La fuerza se mantuvo constante. Entonces, de entre este punto y este punto, entre estos dos puntos, no hay carga. Pero aquí sí hay una carga. ¿Por qué sabemos que empieza una carga? Porque aquí empezó a aumentar el diagrama de cortante de manera lineal. Recuerden que de aquí para allá estoy integrando y de aquí para allá estoy derivando. Entonces aquí tiene que haber una carga distribuida y tiene que ser una carga distribuida de tal manera que la viga siempre tenga la misma pendiente. Entonces aquí en este punto tendremos una carga distribuida y que va hasta el final. Y podemos saber la magnitud de la carga. La magnitud de esta carga es la pendiente de esta recta. ¿Alguien puede calcular la 200 pendiente? libras sobre pies. ¿Cuánto? 200 libras sobre pies. 200 libras por cada pie. Pero hay otra carga concentrada, porque miren que esa carga distribuida no me cerró. Para poder cerrar yo tuve que pegar un brinco aquí de 1700, es decir, aquí en el extremo tiene que haber otra carga de 1700 libras en ese sentido. Y terminamos con las cargas y la carga distribuida. Miremos qué condiciones hay del momento. Aquí no hay momento, entonces aquí estamos bien, en cero. No hay brincos, salvo en este punto. En este punto si hay un salto, entonces hay un momento concentrado. Y como el salto fue hacia arriba, ese momento concentrado es horario. Entonces pintamos el momento concentrado. Y ese momento concentrado tiene una magnitud de 8600.
600 libras por pie. Es muy posible que aquí lo que haya es un empotramiento, porque se genera momento y fuerza. Entonces era muy posible que la viga estuviera empotrada acá y libre en este extremo con esta carga. Pero pues hay muchas posibilidades de proponer esta viga. Yo pude haber puesto, por ejemplo, una carga libre acá, un pasador acá y un momento. Hay muchas formas de poner los apoyos para que se den esta disposición. Pero lo importante es que sí se generaron las cargas con las magnitudes apropiadas. Por eso necesitábamos estos valores y al menos unas condiciones sobre este momento, sobre este diagrama, que fue lo que expresamos ayer. ¿Queda claro este problema? Sí, señor. Sí, Listo. Don Nicolás, ¿usted qué fue el que propuso la idea? Sí, profe, sí, señor. Ok, entonces ya saben que da este diagrama yo me puedo volver. Ahora, también me pudieron haber dado este y devolverme, pero también me tienen que haber dado unas condiciones aquí para yo saber si hay cargas concentradas o no hay cargas concentradas. En los extremos me tienen que haber dado unas condiciones. Muy bien. Entonces con ese rematamos esa partecita de ayer. Voy a cambiar la hoja, ¿puedo? sí, señor. Por mí sí. Perfecto. Entonces, vamos a hablar en este rato que nos queda de clase. Vamos a hablar de la fórmula de la flexión elástica. Y entonces vamos a proponer una meta de aprendizaje. Y esa meta de aprendizaje tiene que ver con obtener una ecuación que relacione la distribución del esfuerzo. Vamos a volver a hablar de esfuerzos. En una viga. Y que relaciona esa distribución de esfuerzos con la resultante interna de momento flector. Ya sabemos que hay momentos en toda la viga y que varían. Muy bien, esa va a ser nuestra meta de aprendizaje. Tener el modelo. El modelo normalmente uno lo obtiene mediante ecuaciones, por eso somos ingenieros. Sí vamos a poner una cantidad de restricciones para este modelo. Y vamos a poner varias. Una es homogeneidad, continuidad y isotropía, que son pues condiciones que se manejan en la resistencia de materiales. Otra es flexión pura, pure bending. Vamos a asumir que el sistema está en flexión pura, es decir, no hay acción de fuerzas transversales cortantes, sino de solamente momentos flectores. A eso le vamos a decir un estado de flexión pura. Una tercera condición que podemos proponer es
comportamiento elástico lineal. Vamos a proponer que la sección transversal tenga al menos un plano de simetría. Y que el momento flector esté aplicado en el plano de simetría. Miren todas las condiciones que tenemos. Un juego con bastantes restricciones para obtener esta fórmula muy usada de la flexión elástica. El problema es que si alguna de estas no vamos a poder aplicarla. ¿Sí? La condición que dice que al menos haya un plano de simetría para que, pues, ¿qué fin tiene? Por el momento, que no nos afecten los productos de área. Y no podríamos, pues, digamos, ponerlo un poco más general y en vez de decir que sea un plano de simetría, poner que esté ubicado en las direcciones principales o algo así. Sí, coming soon. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Ah, listo. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. ¿Sí? Primero vamos a hacer este caso que es el más simple y más trabajado y luego proponemos eso porque al final una de las condiciones para el diseño es que le van a decir a usted, trata de que la sección transversal sea simétrica. No te compliques si mientras puedas hacer el diseño. Entonces, por eso se utiliza mucho esta formulación. Entonces, voy a hacer aquí algo. Si esto me deja, voy a irme acá arriba. ¿Me ven? Sí, señor. ¿Sí me están viendo? Sí, señor. Ok. Entonces, vuelvo a traer mi juguete que lo tenía por aquí. Esta es una viga con una cuadrícula. Entonces, digamos que transversalmente al menos tiene un plano de simetría. Este material es elástico y es lineal. Es una espuma. Afortunadamente es elástico y lineal, ¿cierto? Y tiene mucha elasticidad, en que puedo doblarla mucho y volver a su forma original, y por eso este material se presta tanto para estas demostraciones. Aquí hay un plano de simetría, es decir, si yo doblo esta parte alrededor de esta parte, pues voy a coincidir en los puntos y voy a aplicar momentos en ese plano de simetría, que es hacer esto sobre la viga, generar esto. Y entonces ahí la viga se está deflectando. Entonces noten que si genero los pares, mis manos mírenlas como si fueran pares de flexión. En este sentido, la curvatura es positiva, va hacia arriba. Entonces ahí hablamos de flexión positiva, pero también puedo aplicar los pares en sentido contrario y hay una curvatura hacia abajo. Entonces en este caso hablaríamos de un par flector negativo. Los efectos son los mismos, solo que van a tener diferentes efectos sobre la sección transversal. Quiero que miren un cuadrito, la horizontal. Listo. La horizontal, no la vertical. Entonces voy a acercar lo más que pueda. Así se ven como mejor los cuadritos, ¿cierto? Entonces voy a hacer la flexión y ustedes me dicen qué pasa con las líneas horizontales. ¿Qué les está pasando a las líneas horizontales? ¿Hay cambios en esos cuadritos? ¿Cambia su geometría? Sí, claro. Sí, señor.
¿Y qué pasa con las líneas horizontales? ¿Se alargan, se acortan? Se curvan. ¿Qué les pasó a las líneas horizontales? ¿Se alargaron o se acortaron? Se acortan, ¿Y las de abajo? se alargan. O sea que hay deformaciones. Y hay deformaciones porque, acuérdense que medimos la deformación como longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. Pero si hay longitudes finales más cortas, arriba, entonces aquí tendremos sobre la superficie de arriba compresión y los elementos de abajo están en tensión. Simultáneamente en la sección transversal tenemos compresión y tensión. Si lo hago al revés, entonces pasa lo contrario. Arriba estará en tensión y abajo estará en compresión, si lo hago con la curvatura negativa. Pero voy a hacer la curvatura por aquí y miren los elementos horizontales en esta zona que estamos lejos de la aplicación de la carga y ustedes me dicen qué pasan sobre esos elementos. ¿Cambiaron? No. No. Es decir, ahí vemos el efecto del principio de Saint-Venant, que las deformaciones son muy fuertes en los puntos de inmediatos de aplicación de las cargas, donde hay mayor flexión, pero en estos puntos alejados o intermedios, pues no está pasando mucho con la geometría. Parece que se mantuviera homogénea. Es bastante sensible en esta zona donde se presenta la curvatura. Eso es lo que genera la flexión. Y las caras de arriba, lo vamos a mostrar hacia un ladito cuando las flexiono, las caras que están por arriba, pues también van a presentar un comportamiento similar. Y entonces esto es lo que les llamamos flexión. Este fenómeno. Distinto a este que ya hemos estudiado que se llama torsión. Miren que en la torsión ahí se ven las hélices, ¿no? Que hablábamos. Distinto a este fenómeno, lo voy a coger muy cortico, que se llama tensión, en la cual pues los elementos se alargan. O compresión, en los cuales estos elementos se acortan muy parejitos, ¿no? Noten la diferencia entre esta compresión por carga axial, donde los elementos se acortan pero parejos y por eso es que uno asume que el esfuerzo es el mismo en todas las partes, a lo que se acortan en flexión, que es en unos tramos pero en los otros no, ¿cierto? Entonces pues hay unas diferencias, se estudian de manera diferente. ¿Se queda claro esos fenómenos de comportamiento del material? Sí, señor. Good. Entonces vuelvo a poner mi espumita por aquí, por un lado, y me vuelvo a ocultar. Entonces, volvemos a mis laminitas. También, igual esto lo vamos a desarrollar. Esta es mi barrita, la que tenía de espuma, y esto es lo que le está ocurriendo cuando hay flexión. Hay una curvatura, por lo tanto, la curvatura es un tema que ahora años se estudiaba en cálculo diferencial y luego en cálculo vectorial. Hoy por los números de crédito son más reducidos, pues son temas que no se ven. Yo creo que ustedes no estudiaron curvatura en cálculo diferencial, ¿o sí? No, profe. Algunos profesores en vectorial dan algunas definiciones, pero ya. Pero sí, está bien. Entonces, pues desafortunadamente ya no se estudia, pero esto es lo que se denomina un círculo de curvatura. Y entonces esto es lo que le pasa a esta barrita cuando se le hace flexión. Se genera este círculo de curvatura y la barrita adquiere una curvatura. La curvatura pues no es más que el cambio del ángulo que forma la tangente en un punto dado con respecto a la longitud de arco. Entonces, siempre se puede formar un círculo y el radio de ese círculo se llamará el radio de curvatura, el radio de este círculo. Entonces, esto va a aumentar o va a disminuir a medida que se vaya flexionando, ¿no? Profe, pero ese radio de curvatura solamente sería válido para el centro de la viga, ¿no? Porque, digamos, si no está en el centro, puede que el radio sea diferente, ¿o cómo es? Lo que pasa es que estamos asumiendo flexión pura. Entonces, flexión pura, estamos diciendo que solo hay un par flector aquí y un par flector aquí de la misma magnitud. Entonces va a ocurrir hacia el centro de la viga en ese caso. Vamos a ver que cuando veamos la deflexión por elástica, cuando hay cargas transversales también, pues en diferentes puntos habrán diferentes valores de la curvatura, pero los podemos simplificar.
Eso lo vamos a hacer después. En este momento recuerda que una de las premisas que pusimos es que hay flexión pura. La flexión es de la misma magnitud en este tramo. Entonces se va a curvar en una única manera. Y lo otro es que esta barrita recta también se puede considerar como curva, pero con radio de curvatura infinito. ¿Sí? Es como un tramito si el radio de curvatura fuera infinito. Como están aquí marcados los ejes, es la forma tradicional. X se le denomina el eje longitudinal, así lo hemos hecho, el que va a lo largo como de la viga. Y, miren dónde va, lo denominamos el eje transversal. Sobre ese eje es donde vendrían aplicadas las cargas transversales sobre la viga. Y Z es el eje de la sección, es el eje que nos va a identificar los formatos de posicionamiento en la sección transversal. Entonces, este es un marco de referencia habitual. Cuando yo mire la sección por un lado, habitualmente vamos a poner los ejes Y y Z tales como están acá en un sistema dextrógiro. Cuando hago esto fue lo que les mostré con mi espumita, y hago estas marcas, veo la curvatura porque estamos en flexión pura. Entonces aquí en puntos lejanos vemos que la deformación es igual, no hay cambios sustanciales. Aquí vimos que la deformación variaba mucho. Pero en la parte horizontal tampoco es que varíe mucho la deformación. Las deformaciones de los elementos van a ser iguales. Aunque esta sección transversal sí se va a deformar un poco por la razón de Poisson, si el material es elástico. Ya vamos a mirar eso también. Estas líneas no cambian mucho, simplemente rotan alrededor de ese centro, empiezan a rotar, se convierten como en radios del círculo de curvatura. Pero las líneas horizontales sí se vuelven curvas, tratan de seguir en la periferia o la circunferencia del círculo de curvatura. Eso es lo que pasa. Entonces aquí estamos viendo la viga por este lado. Entonces tenemos el eje transversal, el eje longitudinal, perdón, y el eje transversal. El Z vendría hacia nosotros, estaría dirigido hacia nosotros. Y esto pues es también lo que vimos, ¿no? A medida que voy cambiando en la dirección transversal, este caso fue el de una curvatura positiva, entonces estos elementos se acortaron y estos elementos se alargaron. Entonces aquí aplica uno lo que se conoce en cálculo como el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es que si yo paso de un valor negativo a un valor positivo, tengo que pasar ¿por quién? Pues si hay continuidad. Obviamente estamos asumiendo que hay continuidad en las condiciones. Si yo quiero pasar de un valor negativo a un valor positivo, obligatoriamente me toca pasar ¿por qué número? Por el cero. Por el 0. Eso quiere decir que si una de estas fibras está con presión, se deformó y esta fibra está a tensión porque se deformó, hay una fibra entre ellas que no se va a deformar o que va a tener deformación 0. A la superficie, ¿cierto? Porque estos son diferentes superficies. Si yo lo miro así, aquí hay una superficie, pero si quito esta primera y miro la segunda hay otra superficie, tercera superficie. Vamos a decir, por ejemplo, que la superficie esta exterior de aquí arriba está en compresión y la superficie inferior está en tensión. Entonces hay una superficie entre esas que no está ni a tensión ni a compresión, sino que tiene deformación 0. Si tiene deformación 0 es porque la longitud curva es igual a la longitud que tenía originalmente recta y le vamos a dar el nombre de superficie neutra a esa superficie. Y desde ahí es donde vamos nosotros a medir para generar nuestro modelo. Alguna de estas superficies no cambió. Entonces, esa superficie la vamos a llamar superficie neutra. Como originalmente todos estos elementos que varían estaban alineados en la dirección X, pues las deformaciones son deformaciones en la dirección X. Entonces esta es una deformación en X negativa y es negativa porque está comprimida, mientras que esta es una deformación en X positiva. Ahora, si nuestros pares hubieran hechos en sentido contrario, es decir, con curvatura negativa, pues en la fibra superior estaría tensión y la inferior a compresión. Entonces el modelo es el mismo, pero uno sí tiene que mirar cómo se aplican los pares.
Y eso es lo que pasa entonces, aquí estamos con tensión y compresión. Entonces aquí me muestran varios elementos o puntos del material, los que tenemos que transformar. Y aquí se aplicó estos pares que generaron esta flexión. Entonces me dicen, mira, el A, yo digo, el A está en tensión, el elemento en A. El B es si está en la superficie neutra, que aquí lo muestran aquí, lo llaman neutral plane, pues tendrá deformación cero. Mientras que el C, el D y el E están en esta superficie interior, entonces todos estos elementos estarán en el plano que estamos a compresión. ¿Se comprenden esos términos? Sí, señor. ¿Sí? Por aquí tiene preguntas. Yo tengo una, profe. Claro que sí. Ahorita, pues usted nos está dando las condiciones para la fórmula de la flexión, pero Sí. digamos, si uno no tuviese no un elemento recto, sino un elemento que varía su sección transversal. Sí, igual, mientras tenga un plano de simetría, voy a adelantar un poquito la lámina aunque no quería, como este, ¿no? Mientras haya un plano de simetría, sigue funcionando, como esta T. Esa es tu pregunta. Profe, o sea, yo me refería a que el área transversal o iba aumentando o iba disminuyendo. Pues sí, Mientras contando tenga con un plano la de simetría, simetría, no hay problema. todo se cumple, listo. Si sigue teniendo área de simetría, se puede seguir aplicando sin ningún problema. Si tiene un plano de simetría. El problema es cuando no hay planos de simetría o cuando el momento flector no está en un plano de simetría, que ahí sí ya hablamos de flexión asimétrica. Y como le dije a José Manuel, coming soon. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Estamos haciendo el caso más simple. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Entonces voy a volver a cambiarme de aquí. Voy a volver a compartir este. Entonces, bueno, entonces le vamos a proponer modelo. Y mi modelo lo voy a hacer precisamente con esa T que mostramos ahora. Entonces yo voy a suponer una viga de esta manera. Esa es mi viga. Ahí está. Tiene forma de esa T. Y entonces proponemos un sistema de referencias X como el longitudinal, Y como el transversal y Z como el de la sección. Ahí está. Y entonces decimos que el plano XY es el plano de la simetría. ¿Sí ven que el plano XY es el de la simetría? Sí, señor. Porque si yo doblo una sección alrededor de ese plano, pues coincido con la otra sección. ¿Y a qué me refiero con flexión pura? Ese elemento solo va a estar afectado por un par flector, digamos en este sentido para que sea positivo. Noten que el momento flector está en el plano XY y por el otro lado, pues también tendrá que haber un momento M'. Aplica de la misma manera para que el sistema se equilibre y pues M tendrá que ser igual a M' por equilibrio y entonces aquí tendremos flexión pura.
Y entonces, en este tramo de la viga no tenemos otro tipo de cargas transversales. Ya vendrá, si hay cargas transversales, pues además de la flexión pura, pues tendremos un efecto de cortante que lo vamos a analizar. Pero vamos a analizar todo eso que vimos de diagramas de cortante y flector por pedacitos. Vamos a empezar a analizarlo por aquí, por la flexión pura. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este estudio es la estática. Y lo voy a hacer en la página que sigue. Ustedes me dirán si puedo cambiar o no. No, profe, aún no. Listo. Profe, una pregunta. Señor. Es que, pues, yo tengo entendido que hay unos elementos que cuando están comprimiendo se tienden como a hacer algún tipo de flexión, ¿cierto? Por ejemplo, este va a tener compresión. Toda la superficie, como están aplicados los pares, toda esta superficie superior va a estar a compresión. Y la superficie inferior va a estar a tensión. Sí, claro, pero me refiero a cuando un elemento está a compresión pura, como por ejemplo, fuerzas normales así comprimiendo. Sí, Tienden a veces como a flectar. Este estudio no se le puede hacer a veces porque pues no comenzó. tienen... Sí, ya te entiendo. Pero eso es un efecto diferente. Se llama pandeo. Y Ah, tiene ya, que ya, ver ya, también ya. con la sección transversal y es básico para las columnas. Y lo vamos a mirar. Con esas secciones es que vamos a terminar nuestro curso. Ah, listo, profe. ¿Sí? Tiene que ver con energía y con inestabilidad del sistema. Y puede ver también no solo por compresión, sino por torsión también. Pero pues nuestro curso no llega a cubrir pandeos de secciones delgadas por torsión, ni alabeos extremos, pues, ni por tiempo ni por objetivos. Un curso de mecánica de materiales avanzado, sí. Pero sí vamos a analizar ese tipo que tú dices después. Y lo vamos a relacionar mucho con esto. Lo vamos a relacionar mucho con esto. Es muy buena pregunta. ¿Puedo pasar? ¿Not yet? Ya terminé de copiar. Pues, Listo. Entonces voy a pasar. Recuerda que para hacer nuestros análisis siempre hacemos un problema de 3 pasos. Estática, geometría y relación constitutiva. Entonces vamos a empezar con la estática. El que sea pure bending o flexión pura, pues nos va a ayudar con la estática, además de que las condiciones de que el momento esté aplicado en un único plano de simetría también nos va a ayudar con la estática. Entonces voy a pasar aquí y vamos a poner primero nuestro análisis de estática. Entonces en la estática voy a dibujar la sección transversal. Voy a dibujar mi sección transversal. Esta es mi sección transversal, que era como una T. Ahí está, mi sección transversal. Con los ejes, como los propuse. Listo. Y voy a dibujarla otra vez por aquí. Y aquí dibujo mis ejes de nuevo. X, Y Z. Ahí está. Los dibujo en las dos. En el de abajo, bueno, o en el de arriba, cualquiera aquí, voy a decir, mira, es que sobre esta cara lo que hay es este momento flector. Algo que se me olvida es que algunos textos también pueden representar ese momento flector
de la siguiente manera. Si este es X y este es Y y este es Z, algunos autores pueden representar ese momento flector así, ¿no? Con doble flechita y siguiendo la regla de la mano derecha. Si tú sigues el momento con tus dedos, la mano derecha, pues el pulgar te va a apuntar en la dirección del momento flector. Entonces estos son equivalentes, notaciones equivalentes del momento flector. Y lo que vamos a seleccionar es un elemento diferencial de área, digamos que esté por aquí. Un diferencial de área. Y sabemos que sobre ese elemento diferencial de área se produce de manera general unos esfuerzos, sigma xx, lo mismo que hicimos en torsión. Por acá habrá un tau, pero el tau es plano X y en la dirección de Y, y por aquí habrá otro tau, y este tau es plano X y va en la dirección de Z. Entonces esos son como los esfuerzos que hay producidos por esa carga interna. Y además vamos a medir unas distancias. Esta distancia de aquí hasta aquí es un valor de Y, mientras que esta distancia de aquí hasta aquí es un valor de Z. Entonces recuerden que las fuerzas internas producen esfuerzos. Los esfuerzos tienen 3 componentes por cada cara del punto material. Aquí pintamos los que están en esta cara porque ahí es donde hicimos el corte. Estas dos cosas son las mismas. Estamos mostrando que esto produce estos esfuerzos. Y entonces ahorita vamos a hacer la correlación estática de que se produce. La correlación estática implica que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Entonces miremos aquí. ¿Qué fuerza? Lo que hay aquí tiene que ser equivalente a lo que hay aquí. ¿Aquí hay fuerzas en X? ¿Ven alguna No, fuerza en X? No. Entonces, 0 es igual. Y aquí, si hay una fuerza en X, porque sigma XX solo puede ser producida por una fuerza normal. Taos son producidas por fuerzas cortantes. Entonces, si hay una fuerza en X, que es sigma XX por el área. Porque recuerden que el esfuerzo por el área es la fuerza. Y va en esta dirección X. Pero es la única fuerza que se genera en esa dirección. Esa es la contribución del elemento diferencial. Como tenemos infinitos elementos diferenciales en toda la sección, entonces me toca integrar sobre el área. Y esto me da mi primera condición de equilibrio que la voy a utilizar. Entonces esto lo que me dice es que la fuerza en X producida por este esfuerzo normal en este elemento, sumado con todas las fuerzas de todos los elementos, esta integral tiene que ser igual a 0 porque pues no hay fuerzas en X. Recuerde que estamos en flexión pura. Otra situación que tenemos que analizar es, vamos a calcular suma de momentos en Z, alrededor de Z. Entonces aquí hay un momento en Z, ¿no? ¿Si hay o no lo hay? Noten que este momento, que es este mismo, está en la dirección de Z, o hace rotar alrededor de Z. Entonces ahí tendríamos M. Y eso tiene que ser igual, miremos aquí. Sigma X genera un momento alrededor de Z, ¿o no? Alrededor del eje Z. Esto, si yo halo con esta fuerza, tendría que rotar en este sentido. ¿Sí? Piensen en este elemento, piensen en este como el eje de rotación y verifiquen si con sigma X yo seré capaz de hacer rotar esa sección transversal alrededor de ese eje. ¿Soy capaz o no? Sí, profe. sí, señor. ¿Listo? Entonces, sigma X por dA, que es la fuerza,
produce un momento cuando lo multiplico por y, ¿no? Porque el momento con respecto al z es la fuerza por la distancia. Pero ese momento es negativo. Miren que cuando yo hago girar en este sentido, el vector de momento va en sentido contrario al eje z. Traten de girar con ese sentido y miren su pulgar con la mano derecha y va a aplicar hacia el otro lado. Y ese sería el momento que solo causa esta fuerza sobre este elemento diferencial. Entonces tengo que sumarlos de todos los otros elementos. Entonces hago la integración sobre A. Y esta es mi ecuación número 2 de estática. Que la suma de los momentos de los individuales tiene que ser igual al momento flector total. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones. Ahora, noten que no metí más términos aquí porque tau xy pasa por z. Si yo la línea de acción pasa por z, entonces no genera momento. Y tau xz es paralela a z, tampoco genera momento, porque ni las fuerzas paralelas a un eje, ni las fuerzas que pasan, cuya línea de acción pasa por ese eje, generan momentos. Estos dos no generan momentos, y como no generan momentos, pues entonces tengo esa condición ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Una tercera condición que tengo, la voy a sacar con la suma de momentos en Y. O sea, la voy a utilizar para la asimetría, que también tiene que ser igual a 0. Si yo miro aquí, no hay momentos en Y. El único momento que existe es este y gira alrededor de Z. Entonces, 0. Igual. Entonces, verifiquemos aquí. Esta fuerza es paralela al eje Y, no genera momento. La fuerza de esta pasa por el eje Y, la línea de acción no genera momento. Esta fuerza no es ni paralela a Y, ni su línea de acción pasa por Y, o sea que sí genera momento. O sea que es sigma x por dA. Y la distancia al eje Y es z, entonces por z. Y el sentido es positivo. Si yo trato de girar esta sección alrededor de este eje con esta fuerza, pues mi pulgar apuntará hacia Y positivo. Entonces, por aquí pongo más. Y esa sería la contribución de este elemento individual. Entonces, la de todos, hago la integración. Y esta es mi condición número 3 de la estática. Y por el momento voy a hacer esa consideración en estática. Utilicé dos ecuaciones de momento y una ecuación de fuerza. Cuando analicemos qué pasa cuando no hay flexión pura, sino cargas transversales, pues tomamos en cuenta las otras ecuaciones, las otras tres que nos están faltando. Por el momento, con estas tres de estática, me defiendo. Me defiendo para resolver mi problema, que es encontrar la fórmula de la flexión elástica. Bien. Ahora, como ya analicé la estática, vamos a analizar la geometría. Entonces, lateralmente, esta es mi viga. Aquí veo el eje X. Aquí veo el eje Y y el Z viene hacia nosotros. Esta viga originalmente le vamos a dar una longitud L. Sobre esa viga se están aplicando unos momentos M y M'. Y vamos a hacer una cuadrícula así como la que nosotros
mostramos en la espuma una cuadriculita sobre la, para analizar qué le pasa a esos cuadritos. Y entonces vamos a decir que después de la aplicación de la carga, pues tendremos algo así. Tenemos una curvatura positiva. Por aquí está el momento M', por aquí está el momento M. Vamos a decir que las líneas horizontales se hacen curvas. Eso lo vimos pues ahí con nuestra espumita de manera real. Las líneas verticales no se hacen curvas, pero rotan. Pero tampoco se curvan. Siguen así recticas. Estas, simplemente lo que va a pasar es que se van a empezar a rotar. Ahí queda. Y pues aquí sí se ve que esto queda como así, ¿no? Este elemento se alarga. Entonces, aquí se genera tensión y aquí se genera compresión. Eso eran las evidencias que vimos previamente. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Profe, como esto es flexión pura, entonces ese triangulito, o bueno, ese triángulo no, bueno, La figura. ese cuadrilátero está, pues, es lo mismo por toda la sección circular debido a que es flexión pura, ¿cierto? ¿Es debido a cuál sección circular? O sea, ese cuadrito que usted, pues, un cuadro no, que usted señaló en rojo, Este elemento. ¿cierto? Ese, como es un elemento de flexión pura, ¿cierto? Y tiene un radio de curvatura, pues se supone que una circunferencia, pues en todo punto es Esto igual, ¿no? es, Entonces ese, sí, todas estas ese cuadrito, lineecitas son arcos de circunferencia. sí, pero digamos, esas, cada una de esas lineecitas es igual al otro lado, o sea, al lado. Sí, sí, sí. Por el Ah, otro porque es lado. un, ah, bueno, listo, profe. Sí. Y por encima, pues, será más angosto aquí, más ancho aquí abajo, ¿no? O sea, es Sí, decir, profe, pero sí, pero, o sea, a los lados siempre es lo mismo, o sea, ese triangulito se, o bueno, ese cuadrado se parte así. Lo vamos a ver. igualmente en eso, sí, señor. Sí. Bueno, si la sección fuera, ahora resulta que ese cuadradito es esta sección, ¿no? Y se me olvidó mencionar. Esta no es una buena. Esto interpreta lo que me estás tratando de decir, pero en realidad lo que pasa es algo como así. Si mi sección original era una T, pasa es algo como así. Porque recuerda que es una T, ¿no? Sí, señor. Ah, no, y eso que tampoco, porque aquí es más delgadito. Es como. No, tampoco. La voy a poner, la voy a hacer por partes más bien. Entiendo tu pregunta. Te voy a tratar de dar la mejor. Pues, o sea, en este tipo de, pues, cuando se le aplican estos pares,
los momentos, ¿no, profe? Pues en este tipo de vigas, ¿cierto? Sí, sí. Ahí va ya. ¿Qué es lo que está pasando con con esas secciones? Como así. Aquí más delgadito. Bien. Entonces, como paso de negativo a positivo, por aquí no sé en dónde, hay un plano con deformación cero. Ese es llamado el plano neutro o la superficie neutra. El plano neutro o la superficie neutra. Es un plano de estos que tiene deformación cero. ¿Estamos? ¿Se comprende esa parte? Sí, profe. Good. Y entonces, para los que sean curiosos, esto tiene que ver con algo que se llama el teorema de Bolzano. Bien, voy a pasar la... Ah, bueno, no, antes de pasar la hojita sí quiero aclarar aquí que voy a poner AB, A', B' al plano neutro y A segunda, B segunda. Entonces sí quiero aclarar por aquí que la longitud de A', B' es L. Pues porque si no hubo deformación es porque esta longitud preservó la longitud que originalmente tenía. Pero la longitud de AB es menor que L porque se comprimió esa superficie y la longitud de A segunda, B segunda es mayor que L. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Good. Entonces, bueno, voy a ya casi a pasar la grafiquita. Voy a hacer un cambiecito aquí. Me excusan un minutico. Porque es que esto como que se me va a descargar. Bien. Y si me descarga así, hasta ahí nos llega la clase. Es que creo que está como malo el cosito. Bien. Entonces, voy a plasmar mi geometría de la siguiente manera. Por aquí voy a tener mi... me perdonan el mal dibujo, es difícil hacer esto sin compás. Voy a dejar mi sección curvada por aquí y por aquí. Voy a llegar a lo que llamamos ahora el centro del círculo de curvatura. Lo vamos a llamar O, por ejemplo.
Ok. Estamos haciendo el análisis geométrico. Y vamos a ubicar la superficie neutra. Mi plano neutro va a decir que mi plano neutro es por aquí. Y en ese plano neutro voy a escoger mi sistema, mi marco de referencia. Entonces, aquí voy a marcar yo X. Y aquí por acá voy a llamar Y. Voy a marcar Y. O sea, mi origen está ahí en el plano neutro. Lo voy a tomar como referencia. Hay una situación específica. Yo no sé dónde está el plano neutro. Lo voy a averiguar, pero no sé dónde está el plano neutro. Y a mí me interesa averiguar cómo se deformó esta fibra, por ejemplo, que originalmente tenía longitud L. Todas tenían longitud L. Esa fibra en rojito que estoy pintando ahí, que está a una distancia Y del plano neutro, ¿cierto? Esta distancia de aquí hasta aquí es Y, entonces esta distancia es Y, esa es la que me interesa. Y voy a tener otras notaciones específicas. Miren, esta distancia desde el plano neutro hasta la fibra superior la voy a llamar por el momento C. En general vamos a decir que C es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada de todas, o a la superficie más alejada de todas. Entonces, esa va a ser C. Vamos a suponer que el eje neutro está mucho más lejos de arriba que de abajo. Entonces eso lo vamos a llamar C por el momento. Otra situación que vamos a especificar es que aquí se forma un ángulo central, porque eso es una circunferencia. Lo vamos a dividir en dos, en teta medios y teta medios. Y la distancia hasta el eje neutro, esta distancia, la voy a llamar el radio de curvatura ρ. Entonces, vamos a la nomenclatura aquí. ρ es el radio de curvatura. Teta es el ángulo central. Y C es la distancia desde el eje neutro a la superficie más alejada, al plano más alejado. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a poner esta expresión. ¿Me creen o no me creen? Sí, señor. Y es porque este arco, pues mide L, lo vimos, porque es el arco de la superficie neutra, y el arco pues mide ρ por el ángulo central. Entonces L es ρ por teta, ¿no? Es por eso, porque es el arco de la superficie neutra. Entonces, si yo quiero calcular la deformación en X de la fibra roja, ahí la pongo como red, pues va a ser la longitud final de la fibra red menos la longitud inicial sobre la longitud inicial de la fibra roja. Es alguien que me ayude. ¿Cuánto es la longitud final de la fibra roja? ¿Cuánto medirá este arco de aquí hasta aquí? ¿Cuánto medirá este arco rojo? ¿Alguien? Rho menos Y prima por teta.
O menos Y. Rho menos Y por teta. Muy bien, porque es el radio por el arco. Y el radio, pues será rho menos este pedacito que es y. Entonces es rho menos y por teta. ¿Y cuánto era la longitud original de esa fibra? ¿Cuánto medía antes de la deformación? Rho por teta. La L, o sea que medía rho por teta. Muy bien. Sobre la longitud original que es rho por teta. O sea que la deformación es igual a rho por teta menos y por teta menos rho por teta sobre rho por teta. Este se va con este se va con este, y me queda esta super expresión. Que la deformación vale menos 1 sobre rho por y. Es decir, que la deformación es inversamente proporcional al radio de curvatura y es directamente proporcional a la distancia. Mientras más lejos estoy del eje neutro, más grande es la deformación. Esto es un valor constante. Entonces, mientras más me alejo, más grande. Mientras más me alejo, más grande. Pero cambia el signo, ¿no? Porque de aquí para arriba y es positivo. Estoy viendo y positivo, o sea que la deformación es negativa, menos por más da menos. O sea que todo esto se está comprimiendo. Y de aquí para abajo, y es negativo. Y si y es negativo, entonces menos por menos me da más, me dan deformaciones positivas, o sea, de aquí para abajo estoy en tensión. Pero algo que estamos mirando es que depende de la locación de y. Depende de cómo esté ubicado y. Profe, ¿Sí? profe, no sé si no lo escuché, pero el espesor cuando hacemos ese tipo de cosas no cambia, ¿cierto? De la viga. Sí, sí cambia. Sí cambia. Vamos a Ah, bueno. Cummings el lunes. El lunes lo Ah, vemos. bueno, profe. Listo. Vamos a decir que es lineal. Y es lineal. Ese cambio es lineal. Sí, porque pues X es una constante por Y. Quiere decir que si esta es la sección transversal, la que voy a dibujar aquí. Aquí está mi T, la voy a mirar de lado. Esa es la famosa T esa que tengo ahí. Por aquí está la superficie neutra. Vamos a suponer que está por aquí. Vamos a suponerlo. Que está por ahí. Entonces, aquí elijo el eje X y aquí elijo el eje Y. Entonces, ¿cuánto es la deformación en este punto? ¿Alguien? 0. 0. Porque ahí Y vale 0. Estamos sobre la superficie neutra. A medida que subimos, esto se comprime. A medida que bajamos, esto se tensiona. Y entonces tenemos diferentes valores de la deformación. Aquí está XX la máxima. Porque ese es el punto que vimos que estaba más lejos. Mientras más me alejo, y aquí estamos en compresión, y aquí estamos en tensión. Entonces, por eso hemos estudiado los fenómenos en ese orden. El semestre anterior, carga axial, lo estudiamos. Y todo estaba tensión o todo estaba en compresión. Ahora hemos estudiado torsión, todo estaba cortante. Pero también varía linealmente a partir del centro. Y ahora estamos otra vez en tensión-compresión, pero en una misma sección transversal. Hay una variación también lineal. A la carga transversal la dejamos después porque vamos a ver que la variación sí es cuadrática, no es lineal, pero en este caso sí es lineal la variación de la deformación. Muy bien. Y entonces, algo que se me ocurre por aquí decir es que el valor absoluto de E máximo
que le voy a llamar EM. ¿Alguien me puede decir cuánto vale? ¿Alguien? Profe, ese sería el que se encuentra en la parte más arriba. Sí, donde está más lejos. Recuerda que acá, mira, si tú miras esta ecuación lo que me indica es que mientras más grande Y, más grande es este valor. Hay una variación de signo porque pues si me muevo de aquí para arriba los signos son positivos, si me muevo de aquí para abajo los signos son negativos. Entonces menos por menos me va a dar más o menos por más me va a dar menos. Pero entonces yo quiero que me digan cuánto vale el valor absoluto del máximo momento, de la deformación máxima. ¿Cuánto vale? Sería 1 sobre ρ por c. Excelente trabajo. Vale C sobre ρ. Y resulta que basado en lo que nos acaba de decir Paulina, X sobre M, ¿cuánto vale? Y sobre c. Menos, ¿no? Sí, menos. Con el menos Menos. de la primera. Sí. O sea, aquí estamos menos Y sobre ρ, ¿cierto? Y aquí estamos C sobre ρ, o sea que esto vale menos Y sobre C. Y EXX, entonces será menos Y sobre C por EM. Y aquí, pues nos deshicimos de un término que no es fácil de calcular, que es la curvatura, el radio de curvatura. Es que es muy grande, habitualmente, si esto es elástico, las deformaciones son pequeñas, estos radios son muy grandes, y determinar ese centro va a ser difícil. Pero con esta relación, yo lo hago de manera pragmática. Si me preguntan cómo lo haría en la vida real, por ejemplo, cómo se determina en una viga larga de construcción, resulta que sobre esta posición se colocan los extensómetros. Entonces, cuando yo tengo la viga y aquí pongo un extensómetro, recuerden que nosotros vimos extensómetros y galgas en el semestre pasado, hablamos de eso para la curva de esfuerzo de formación. Yo pongo una línea de extensómetros, entonces estoy midiendo esta M. De acuerdo a la sección transversal, voy a calcular cómo es C, ya vamos a mirar por qué. Y entonces puedo ir decidiendo cuánto es la deformación en cualquier punto de Y. Puedo ir calculando este valor en cualquier punto a partir de una medida con extensómetros. Por eso es tan importante la instrumentación. Es una de las labores fundamentales de un ingeniero mecánico, es conocer instrumentación. Y esta relación me dice, mira, si Y es 0, ¿cuánto vale XX? ¿Alguno? 0. 0. Pero, Y si XX vale C, ¿cuánto vale EXX? Sí, perdón, si Y vale C, ¿cuánto vale XX? 0. Menos c menos máximo. Menos C máximo, muy bien. Menos C máximo. O sea, menos C sobre ρ, para que quede jugando con la ecuación. Recuerden que aquí tomamos un valor absoluto. Muy bien, entonces me está representando exactamente este mismo comportamiento. C sobre C es 1, me va a dar menos EM. Y con eso terminamos nuestra geometría. Nuestra geometría se basaba en encontrar esta importante relación que la vamos a utilizar después en deflexiones para lo que dijo José Manuel, que es bien importante, es que si en una viga el momento va cambiando, pues esa curvatura va a ir cambiando y entonces la necesitamos. El círculo de curvatura va a ir cambiando. Y esta otra que es la que vamos a utilizar para nuestra tercera parte. Si ya hicimos estática, si ya hicimos geometría, ¿qué nos queda? La relación constitutiva entre el Muy volumen. bien. Eso nos queda. ¿Y nosotros cómo asumimos el material?
¿Cuál fue nuestra? Elástico lineal. Y si es elástico lineal, ¿se cumple esto? Sí. ¿Cómo se llama esa ley? Ley de Hooke. Muy bien. Satisfacemos la ley de Hooke. Es decir, sigma XX será igual a E por menos Y C EM, por ejemplo. O será igual a E por menos 1 sobre ρ y por Y, por ejemplo. ¿Vamos bien hasta ahí? Señor. Listo. Pero entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a pasar la hojita. Voy a pasar la hoja. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que E por EXX es igual a menos Y sobre C por E y por EM. O sea, lo que teníamos anteriormente. Y E por EXX sabemos que es sigma XX. Es igual a menos Y sobre C. ¿Y quién será E por EM? Si multiplico el módulo de Young por una deformación que obtengo, Sigma máximo. el esfuerzo. Y como la deformación fue máxima, pues obtengo el esfuerzo máximo. Entonces, si Y es igual a 0, sigma X también me va a dar 0. O sea, sobre el eje neutro no hay esfuerzos para el comportamiento elástico lineal. Y si Y es igual a C, sigma XX me va a dar menos el mayor de los esfuerzos. Que el signo sea negativo implica compresión. Entonces, la distribución de esfuerzos también es lineal. Se suele representar de esta manera. Mi sección era esta T. Ahí está la T. Por aquí vamos a suponer que está el eje neutro, la superficie neutra. Está aquí. Pintarla con azules que la hemos venido pintando. La superficie neutra. Entonces, ahí en ese punto los esfuerzos serán 0. Serán más lejos en las distancias más largas. Vamos a suponer que aquí hay un esfuerzo. Y ese esfuerzo irá disminuyendo. Y este esfuerzo todo es de compresión. Y aquí pues habrá también esfuerzos que disminuirán de compresión, pero disminuirán hasta 0. Y de aquí para abajo empiezan a aumentar los esfuerzos, pero en tensión. Aquí hay tensión y aquí hay compresión.
Y si lo mira uno de perfil, y aquí digamos que es el eje neutro, entonces uno sabe que esta sección está a compresión aquí está sigma xx igual a menos sigma max aquí arriba. Y por aquí abajo pues habrá tensión. Eso es lo que le pasa a esa viguita. Y pues es lo que, perdón, ahí representamos aquí, ¿no? En esta T. Esta sección de arriba está en compresión. Aquí la compresión, hasta aquí, ¿no? Sale el eje neutro está por aquí. Y esta sección de abajo está en tensión. Compresión, tensión. Esta es esta distribución de esfuerzos que se hace o que se generó. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Caballeros? Sí, señor. Bien. Listo. Entonces nos falta encontrar nuestra fórmula de flexión elástica, pero también tenemos otra pregunta y es ¿dónde está el eje neutro? Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan la primera ecuación de... la ecuación de estática que vimos ahora? ¿Cuál es la primera ecuación de la estática de inflexión? ¿Qué decía? Hola. Sí, Que la integral en el área de los opuestos Sigma XX X. Ujú. Por dA Sí, igual a 0. perfecto. En ese momento no podíamos solucionar porque no teníamos una expresión para sigma xx, pero ahora sí, porque entonces la integral área sigma xx, pues que resulta que sigma xx es menos y c sobre sigma max y por dA debe ser igual a 0. Si reemplazo esta expresión que tengo aquí, ahí. Y entonces, bueno, sigma max es una constante, es el valor del esfuerzo en un punto. C es una constante, me queda menos sale la integral de y de a igual a 0. Y me queda que entonces la integral de y de a es igual a 0. ¿Cómo se llama la integral de y de a? primer momento de agua. El primer momento. Y si la integral de y de a es igual a 0, ¿es por qué? En un plano de simetría. ¿Recuerda qué pasaba en el teorema de Steiner? Que se hacían porque los ejes eran ¿de qué tipo? Simétricos. No. Estaban en el centroide. Good. Esa sí es muy buena respuesta. Y está medido desde el centroide. Entonces ya nos da la ubicación del eje neutro. Lo voy a pintar de la siguiente manera. Esta es mi T
vista de lado. Esta es mi T vista de frente. Aquí mido Y. Aquí mido Y. Por aquí mido X. Y si eso ocurre es porque yo dije que este era la superficie neutra. Entonces, para que eso ocurra, cualquier valor de Y tiene que estar medido desde el centroide. Y a este eje, que es el eje de la sección, que lo vamos a llamar Z, que aquí sale nosotros, es llamado el eje neutro. Y es el que me da la posición de la superficie neutra. Entonces una condición es, ¿dónde tomo yo las medidas en flexión? Sobre la superficie neutra. Y la superficie neutra debe estar en la sección centroidal de la sección transversal. Entonces, una primera labor que tenemos que hacer en flexión es encontrar la posición del centroide. Y desde ese eje neutro hasta la fibra más lejana, dijimos que lo podíamos llamar, por ejemplo, C. Si esa es la fibra más lejana, en realidad no lo sé. Supongo que esa no es, porque el centroide debería estar más lejos de este punto. Entonces, llamamos a este C1 y a esto en realidad sí lo llamamos C. Para una sección en T, el centroide se debe acercar más porque aquí hay más concentración de área arriba que abajo. Eso quiere decir que en esta gráfica en realidad es contraria. Como ya aquí lo hicimos porque no sabíamos dónde estaba el eje neutro, supusimos. Como ya sabemos que el esfuerzo en tensión va a ser más alto en compresión porque el eje neutro va a estar más alejado de la superficie inferior que de la superficie superior. Primera condición entonces, tengo que ubicar el eje neutro para poder proponer estos elementos. Segunda condición es la siguiente. ¿Alguien me acuerda la ecuación 2 de la estática? M es igual a menos la integral Ajá. en el área de Y por sigma sub XX de A. O sea que es menos la integral de Y, sigma XX, pero sigma XX es menos Y sobre C por sigma max de A. O sea que M es igual, menos por menos da más. De aquí sale sigma max. Sale C, que es donde está sigma max. Y me queda la integral de A de Y cuadrado. Ya. ¿Conocen esa integral? El segundo momento Segundo respecto a momento de área. ¿Con respecto a qué eje? el eje X. No. Al eje neutro, profe. Con respecto al eje neutro. En este caso respecto a Z. A Z, porque la sección transversal está en el plano ZY. O sea, esta área está en el plano ZY. Y el elemento de área lo tomé por aquí, ¿no? Recuerden que cuando hice la estática, el elemento de área lo tomé así. El elemento de área está en el plano ZY. Entonces, esto es Y, en este caso ZZ. Para que no se confundan, entonces uno lo pone como INA, que quiere decir el momento segundo de área con respecto al eje neutro. Y entonces, combinando o recombinando, yo encuentro cuánto es el esfuerzo máximo en flexión. Tiene que ser MC sobre INA. Entonces, por esta razoncita fue que nosotros estudiamos los segundos momentos de área.
para poder calcular este término geométrico que va acá. Pero en general, yo voy a tener lo siguiente. Sigma XX es menos Y sobre C por sigma max. Veanla, por aquí la tenemos cuadrada. O sea que sigma XX es igual a menos Y sobre C por MC sobre INA. Y como C se cancela, sigma XX es igual a menos MY sobre INA. Y esto que encontramos aquí, que ya se los dejo ver, es lo que se llama la fórmula de la flexión elástica. ¿Estamos? ¿Recuerdan una partícula como T, Rho sobre J? Se parece, ¿no? En vez de T, ahora tenemos momento. En vez de Rho, ahora tenemos Y. Y en vez de J, que es el momento polar, tenemos el momento segundo de área con respecto a Z. Y nuestro objetivo en la clase de hoy era encontrar esa fórmula de la flexión elástica. MY sobre I. Es decir, si tú me das el momento flector, si tú me das en qué posición Y medido desde el centroide, o sea, si tú me dices que quieres encontrar el esfuerzo aquí o aquí o aquí o aquí o aquí, y si me das el segundo aumento de área de toda esa sección transversal con respecto al eje neutro, yo te digo cuánto es la magnitud del esfuerzo. El signo me indicará si es a tensión o compresión, porque si estoy de aquí para arriba, Y será positivo, entonces mira que todos esos esfuerzos son compresivos. Si estoy de aquí para abajo, Y será negativo, y mira que todos esos esfuerzos son de tensión. ¿Estamos? Sí, profe. Good. Entonces, por hoy ha sido todo. Ya tenemos una nueva ecuación en nuestro bolsillo, que es cómo encontrar los esfuerzos cuando hay flexión pura. Tenemos una fórmula parecida. Tenemos una que es carga axial, que es fuerza sobre área. Tenemos una que es torsión, que es torque por el radio sobre J. Y tenemos ahora una que es flexión, que es menos momento por la distancia Y, medidas del eje neutro, sobre el momento segundo de área de la sección transversal. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. No olviden hacer entre ustedes el doodle. No me incluyan en ese doodle a mí me informan. Ustedes deciden cuándo entonces se proponen ustedes las fechas de acuerdo a lo estipulado con el profesor Mauricio. ¿Listo? Profe, Señor. no se le olvide subir el video de Soli. Sí, claro que sí. Y profe, el de la clase de ayer que Vamos de a pronto pasar no lo ha dentro de subido las tampoco. tareas, entonces vamos a dejar que completen esta tarea durante esta otra semana. Me la entregan el otro viernes. ¿Listo? Ah, o sea, de este viernes en 8, Sí, de hoy en 8. Ah, bueno, profe, mejor. listo. Y así cumplo con lo de reducir un poquito las tareas. Concéntrese en terminar esta tarea completa. Ya algunos empezaron porque anoche me hicieron unas preguntas muy interesantes en el diálogo. Ya veo que algunas personas juiciosamente han trabajado, lo cual me pone muy, muy contento.
Entonces, trabajen esta semana. Igual, claro que yo les subo el video de Solid. Voy a subir dos, uno que va a ser para torsión y uno que va a ser para flexión. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. Sí, Bueno, profe, excelente, entonces, muchas no gracias. olviden, mientras más rápido me entreguen esas fechas, mejor. Mejor dicho, hasta que no me entreguen esas fechas, sigue funcionando como va funcionando. ¿Listo? Para que se acosen ustedes mismos un poquito. Bueno, Listo, profe, muchas chicos, gracias. Hasta el martes, profe, feliz fin de semana. nos vemos el lunes. ¿No es? ¿El lunes? Ah, la verdad que el lunes es la clase. ¿Verdad, profe? El lunes. Nos vemos el lunes. Listo. Listo. Bueno, Ah, profe, gracias. Profe, ¿el lunes a qué horas? quedó, creo que era de 4 a 5, ¿no era? No lo entiendo, ¿cómo así? Sí, de 4 a 5. ¿Qué tarea? Ah, listo, profe. Para que Profe, no tengan... se le olvide, porfa, las grabaciones de las clases. Sí, sí, tengo la de anoche, porque estaba pendiente de Sí. lo que me dijera el profe hoy. Pero yo le meto Listo. ahorita. ¿Listo? Listo, muchas gracias, profe. Bueno, Hasta luego. luego. Chao, profe. Profe, Hasta luego, profe. Gracias. pues yo recuerdo que esa clase pues habíamos visto como media hora de clase, entonces no debería ser de 4 a 5 y media. Sí, Pues si no le incomoda. pues yo creo, trataremos de que sea de 4 a 5 y media. Pues yo creo que de 4 a 5 me rinde. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo. Bueno, gracias. bueno, hasta luego. Por favor, le comunican a Carlos que no se le olvide el lunes, a Carlos de Villano. Profe, Señor. entonces yo el martes no entro, ¿cierto? O sea, entro normal, como si fuera un parcial a la aula virtual, ¿cierto? Sí. Bueno, profe, muchas gracias. Usted Bueno, sí que esté entra, muy pero bien. se está calladito ahí respondiendo. O sea, entro aquí Sí. a la tarea. No, Listo. no, A la clase, a la clase. Estás A la hablando. clase. Listo. Lo que pasa es que hasta Bueno, listo, está profe. en modo examen, entonces usted mira si silencia, si se pone audífonos o algo, pero yo te tengo que ver ahí. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno, hasta listo. luego. Hasta Chao. luego.